La grabación. Bueno, muy bien. Este pues es la segunda videoclase y asesoría en la que tenemos la oportunidad, en compañía de Ana María Rieta, desde el EduLab, pues de compartir con ustedes. Hemos estado identificando algunas necesidades de los profes y las preguntas más recurrentes que recibimos, y por eso pues abordamos el día miércoles, el día de ayer, eh, el tema de la configuración del libro de calificaciones, y hoy vamos a hablar entonces del banco de preguntas y la configuración del cuestionario. Creo que ahorita pues es muy pertinente debido a que empieza ya proceso evaluativo. Ya estamos pisando la tercera semana desde el semestre para presencial, de manera que creo que ya empiezan a aparecer algunas actividades evaluativas. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? La intención y lo que nos reúne hoy, entonces, será configurar el banco de preguntas. Al final, las 10 personas que están aquí, aparte de Ana María y yo, será que aprendan a configurar el banco de preguntas, a crear categorías dentro del banco de preguntas, y vamos a ver la utilidad que tienen estas, y finalmente a configurar el cuestionario tradicional, el cuestionario que me va a servir a mí para el parcial, que me va a servir en forma de taller, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar, cuando yo voy a crear un banco de preguntas, cuando voy a crear un cuestionario, ¿qué necesito, profesores? Por favor. Bueno, cabe recordar, este espacio es de todos, entonces micrófonos en cualquier momento, bueno, piden la palabra o pueden activarlo de forma respetuosa y hablar si yo lanzo alguna pregunta. Entonces, ¿qué necesito yo antes de empezar con el banco de preguntas y con el cuestionario? ¿Qué necesitaría yo? ¿Profes? Tenerlas redactadas. Muy bien, pues las preguntas, efectivamente. Desde yo crear el cuestionario, pues necesito desde crear un banco de preguntas, por ejemplo, las preguntas. Para eso, entonces, voy a requerir de su ayuda, profes, y justo, pues hay 11 participantes y vamos a hacer 11 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a compartir un link en este momento. Ustedes van a ingresar, es un Word en un Drive, ya está editable, para que ustedes, por favor, cada uno me redacte una pregunta, ya les voy a decir de qué tipo. Entonces, o bien de selección múltiple, o bien de falso y verdadero, o de relacional, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, por el chat, acá del Cisco Webex, acabo de compartirles el link. Entonces, si son tan amables, ingresan y cada uno va a poner una pregunta. Por favor, dividámoslas equitativamente. Van a encontrar dentro del Drive que les acabo de compartir, hay dice preguntas unidad número 1. Voy a poner aquí entonces, voy a poner 7 y 7. 7 porque está llegando gente, entonces 7 preguntas para la unidad 1 y 7 para la unidad 2. Profesor, ¿y de qué tema? El que usted desee. Una pregunta de cultura general, una pregunta de su disciplina. Falso, verdadero, selección múltiple, con única o varias respuestas, y si quiere de apareamiento o de emparejamiento, concepto de definición, la que usted desee. Entonces, lo voy a dejar allí. Exacta, hay un copy-paste. Y por favor, gracias, esta es la profe María del Pilar, me seleccionan la respuesta correcta, claro está, me dejan visible la respuesta correcta. Santiago, esa pregunta es mía y la correcta la puse en rojo. Ah, ya, perfecto. Perdón, y la respuesta correcta la puse en rojo. Excelente, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, hay gente que está acabando de llegar, llegó. Estamos en el Drive en este momento, construyendo nuestro cuestionario, ¿sí? En un Google.
Bueno, muy bien. Van 3 preguntas de la unidad 1 y de la unidad 2 no hay preguntas. Santi, igual que dijo el profesor ahora, en la pregunta que yo aporté, la opción B que la puse en rojo es la correcta. Excelente, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Sí, pueden subrayarla, pueden cambiarle el color, ponerla en negrilla y la respuesta correcta. Recuerden, preguntas de selección múltiple, única o múltiple respuesta, falso verdadero, o si quieren hacer algo de apareamiento o emparejamiento, concepto de definición, también lo ponen allí en un cuadrito o que sea pues que se entienda que es de emparejamiento. ¿Listo? Bueno, una pregunta, 2 preguntas de la unidad 1, 3 preguntas. ¿Cuáles son los aspectos principales que podemos conocer a través de la demografía? Ah, aquí está la tercera. Listo. Me faltan mínimo unas 5 preguntas por unidad, profes, por favor, para que hagamos el ejercicio completo. Voy a compartir la pantalla de una vez para que vayan viendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo va la unidad 2? Una pregunta. La motivación se define como, muy bien, 2 preguntas. 3, la pregunta 3, el decreto. Pregunta 4, nos faltaría una, creo que aquí ya la acaban de poner. Los mecanismos de programas de propagación de fuego indican que no es. Excelente. Profe que está construyendo la de propagación del fuego, por favor resaltar la respuesta correcta. Excelente. 6 preguntas, columna A, columna B. Muy bien, tenemos un emparejamiento. Muy bien. Bueno, va quedando. La profe, los postulados. Esta pregunta de los postulados de desarrollo humano es, ¿quién la está haciendo? Uno de los... No, Santiago, lo que pasa es que la estoy haciendo desde el celular, entonces no sé cómo resaltarla. Ah, no te preocupes. Vale, ya la terminaste, ¿verdad? ¿Queda allí o vas a poner otra respuesta? No, ahí queda, es la 6. Plasticidad. Sí, plasticidad. Excelente. Listo, no, gracias. Te la voy a acomodar, quería saber que ya estuviera terminada. La voy a acomodar por allá abajo. Ok. X. La 1, la 2, la 3, la 3, solo 3 aquí. Vamos a la unidad 4. 4. Listo. Sí.
Listo, profe. Muy bien. Y la unidad 2 llevamos una pregunta, dos preguntas. Esta sería tres preguntas. 4, 5, 6 preguntas de emparejamiento. Listo, profe. Yo creo que allí ya está bien. Tenemos suficiente material para nuestro banco de preguntas y cuestionarios. Bueno, entonces, todos por el chat, o me confirman algunos si están viendo mi pantalla, si la están viendo bien, si no se pone lento. Listo, muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, a continuación entonces voy a ir al curso, voy a tomar un curso de muestra. Entonces, bien, las ventajas del banco de preguntas. Cuando yo creo un cuestionario, yo puedo crear el cuestionario y traerme las preguntas desde el banco de preguntas, ¿sí? O puedo crear el cuestionario e ir creando las preguntas, ¿sí? Pero sucede que el banco de preguntas pues me permite, como su nombre lo dice, como buen banco, organizar unas categorías, ¿sí? Vamos a dar cuenta qué son las categorías y además pues puedo combinar a la hora de crear el cuestionario, puedo traer preguntas de las diferentes categorías. Entonces, para iniciar siempre, ¿quién me recuerda, por favor, cuando voy a hacer voy a llevar a cabo alguna acción en mi recurso de apoyo, qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tengo que hacer? Activar edición. Muy bien, muy bien. Activar edición. Activar edición. Clic en activar edición. Entonces, ahorita van a abrir sus cursos. Voy a dar un repaso, un poco rápido lo voy a explicar y luego lo vamos a ir haciendo cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, primero activar edición, voy a seleccionar en este caso una sección de mi curso, en este caso va a ser el tema 5, donde voy a incluir mi cuestionario. Vale, ya está allí. En la parte izquierda, cuando yo activo edición, se me abren unos paneles de navegación. Tengo panel de navegación y un panel de administración. En el panel de administración, profes, encuentro un ítem que se llama banco de preguntas. Banco de preguntas. Voy a dar clic en él e inmediatamente pues se me va a abrir el banco de preguntas. Aquí está, con unas categorías, ¿sí? Y la forma y el botón de crear una nueva pregunta. Cuando yo pregunto, cuando le doy crear una nueva pregunta, ¿estoy creando el cuestionario ya o simplemente lo estoy incluyendo al banco de preguntas? Profes, cuando yo empiezo, Apenas. ¿sí? Solo el banco de preguntas. Solo el banco de preguntas. Un momento. Listo, solamente al banco de preguntas. En este caso, entonces, cuando yo le doy crear una pregunta, pongamos falso y verdadero, voy a hacerlo de forma rápida, solo un segundo para mostrarles algo. Acá. Voy a hacer una pregunta de falso y verdadero. Le doy guardar. Esto lo hago rápido y sé que algunos se pueden perder, pero solamente quiero mostrarles. En este caso, él la empieza a agregar. Yo aquí en la parte superior donde dice selecciona una categoría, voy a encontrar la categoría por defecto y categorías que yo voy a crear. Ahora bien, cuando yo no he creado categorías, solamente me va a aparecer la de categoría por defecto, ¿sí? Eso quiere decir que si yo hago el examen del tema 1 o de la unidad 1, agrego las preguntas aquí, construyo mi cuestionario, todas las preguntas me van a quedar en la categoría por defecto, por defecto. Entonces, antes de yo crear o empezar a ingresar las preguntas, nuevamente voy a mi panel de administración y donde dice banco de preguntas, le voy a dar categorías, ¿sí? ¿Qué son las categorías, profe? Parcial 1, ¿sí? Yo voy a crear las preguntas del parcial 1 en una categoría que se llama parcial 1.
voy a crear las preguntas, o voy a incluir en el banco de preguntas. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí. Cuando yo voy a crear las preguntas del parcial número 2, cuando yo voy a crear las preguntas del parcial número 2, yo lo creo en una categoría que se llama parcial 2, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Si yo al final del curso voy a hacer un examen, un cuestionario no parcial, sino un total, y necesito sacar preguntas del 1, del 2, del parcial 3, por ejemplo, entonces yo voy a poder identificar porque ya lo tengo en categorías. ¿Listo? Vamos a ir con el primer ejemplo. Entonces, yo tengo en el Word, tengo las preguntas de un examen que es de la unidad 1 y tengo las preguntas de un examen de la unidad 2. Entonces lo vamos a crear así. Vamos a darle este nombre, unidad número 1 y unidad número 2 a cada categoría. A cada categoría. Entonces, acá, cuando yo le doy, ya vieron acá, entonces en el panel de navegación, le doy banco de preguntas, categorías, me abre esta pantalla, ¿de acuerdo? De esta interfaz, y aquí le voy a dar añadir categoría. Donde dice añadir categoría, entonces lo voy a incluir acá y le voy a dar, perdón, por defecto, le voy a dar, entonces, unidad número 1. ¿Listo? Esa es la categoría, entonces voy a poner acá, preguntas del cuestionario de la unidad número 1. Estoy simplemente creando una categoría, es decir, un grupo o un lugar dentro del banco de preguntas que me va a almacenar las preguntas, valga la redundancia, que yo incluya en esa categoría, ¿sí? En ese grupo de preguntas. Le doy añadir categoría. ¿Listo? Miren que aquí me empiezan a salir las categorías. Unidad número 1. ¿Sí? Tema 1, tema 3, fue una que había agregado. Ahora voy a agregar otra categoría. Miren, añadir categoría. Voy a poner, perfecto. Voy a poner unidad número 2. Profes, porfa, silenciamos los micrófonos. Ahí va. Listo. Entonces voy a agregar. Segundo. Voy a agregar la segunda categoría, unidad número. Entonces voy a poner preguntas de la unidad número 2. Y le doy añadir categoría. Listo. Miren mis categorías acá, las categorías del banco de preguntas del recurso de apoyo trabajo de grado que fue que seleccioné para este modelo. Acá ya tengo las dos categorías del interés. Vuelvo al banco de preguntas. Ahora sí, después de haber creado las categorías, voy al banco de preguntas. ¿Listo? En este caso, entonces, voy a empezar a agregar las preguntas. Entonces, profe, antes de continuar, cada uno en su recurso de apoyo, cualquiera que vaya a hacer próximamente un examen o algo, vaya y crea, así sea, una categoría. ¿Listo? Activar edición, panel de administración, le doy le doy en la flechita del lado para que me despliegue, le voy a dar categoría y agrego una categoría. Por ejemplo, si ya van a lanzar el parcial número 1 esta semana, entonces la categoría se puede llamar parcial 1, que es donde van a agregar sus preguntas de parcial 1. Entonces, 3 minutos para que creen la categoría. Listo, Santiago, usted me revisa, por favor. Le mandé al WhatsApp la foto de mis categorías, a ver si eso quedó bien hecho. 2. BCG e introducción. Correcto, entonces lo que yo estoy haciendo es categorías porque ese es un curso de vacunas,
Entonces, para cada vacuna quiero hacer mi banco de preguntas y después, para cada parcial, dependiendo de las vacunas que hayamos visto, pues yo quiero ir seleccionando Sacar preguntas preguntas por cada al vacuna. doctor. Excelente, muy bien, doctor. Ahí le quedó perfectas las categorías. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad, me cuenta. Vamos a crear la categoría. Estamos ahí creando las categorías. Para aclarar ahí un concepto. Sí, Sí, bueno. Del doctor Juan Farid, entonces, las categorías están incluidas dentro del banco de preguntas. El doc dijo que para crear los bancos de preguntas, no, es un banco de preguntas que contiene las categorías. Hacer esa claridad porque esa es... sí, exacto. Yo creo que podríamos, hablando en términos de bancos financieros, las categorías son las cuentas de ahorros, ¿sí? En el banco yo guardo la plata, pero entonces yo tengo cuenta de ahorro 1, guardo una plata destinada para una cosa, cuenta de ahorros 2, plata para otra cosa, y cuenta de ahorros 3, guardo un monto de plata para otra cosa. Esas tres cuentas de ahorro o esas tres categorías, pues están dentro del mismo banco, sea cual sea. Más o menos, eso podría ser un ejemplo, ¿sí? Resulta que al final yo voy a pagar o hacer una compra con plata de cada banco. Entonces yo saco un poquito de esta, perdón, de cada cuenta, un poquito de esta cuenta de ahorros, un poquito de esta cuenta de ahorros, un poquito de esta cuenta de ahorros y hago un pago, ¿sí? O tengo un producto. Esas son las categorías. Si yo no hago las categorías, no voy a tener las preguntas, sí, pero va a ser más difícil identificar. Entonces, es como si tuviera toda la plata en una sola cuenta en un banco y no sé lo que entró, lo que salió, y al final entonces me voy a perder a la hora de hacer este pago. No sé de dónde saqué todo el dinero. Es más o menos ese como la analogía allí. Listo, profes, ¿cómo van? Profe Mónica, profe Isabel Cristina, Juan Montoya. Listo, profe María Beatriz, ya vamos a mirar cómo se cambia para que queden 5, ¿de acuerdo? Para que quede la unidad o la escala que utiliza la universidad, ya lo ponemos en 5. ¿Listo? Listo, ya crearon las categorías. Estoy viendo que listo. Bueno, muy bien. Voy a continuar. Si alguien no ha hecho, me pega ahí el mensajito para no continuar. Muy bien. Yo ya tengo las categorías. Vuelvo y explico. Entonces son mis cuentas separadas de donde voy a almacenarlas. Ahora bien, entonces, en el panel de administración voy a volver a banco de preguntas. Ahorita sí, voy a meterle la plata, las preguntas a mi banco de preguntas. Entonces es muy sencillo. Pues aquí la palabra lo dice crear una nueva pregunta. Le voy a dar clic en crear una nueva pregunta. Como ya tengo y estoy con la unidad 1, entonces voy a ir voy a revisar mi pregunta número 1 de la unidad 1, es de selección múltiple, entonces voy a seleccionar la opción. Entonces miren, profes, para los que apenas empiezan a relacionar con el tipo de preguntas, cuando yo le voy a agregar una pregunta, acá me muestra el tipo de pregunta. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica. Estas son unas preguntas de interacción, como de arrastrar la palabra, arrastrar la imagen. Bueno, ¿cuál es la recomendación, digamos, desde la practicidad y desde iniciarse en la configuración del Moodle? Quedémonos con estas tres preguntas: opción múltiple, falso y verdadero, y emparejamiento. Profesor, lo que pasa es que mi clase es muy argumentativa y ellos tienen que escribir. La verdad, bueno, podrían aplicar el ensayo o mejor entonces poner una tarea, ¿sí? Si yo voy a evaluar mi curso o mi tema
con un ensayo, pues es mejor hacerlo a través de la tarea, ¿sí? Del recurso, perdón, de la actividad tarea, Moodle. Pero en este caso, pues, es se utiliza para los parciales como tal, vamos de selección múltiple para que haya una autocalificación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, arranquemos con la primera pregunta, dice opción múltiple, le voy a dar la selección, le doy agregar, ¿listo? Agregar. Él me pregunta a qué categoría la quiero agregar. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a decirle que esto vaya a la unidad 1. Punto. El nombre de la pregunta. Entonces, regularmente se puede marcar con números, ¿sí? Por ejemplo, la P1, P1, P2, P3, P4, P5, P7, P6, P7. Yo le voy a poner P1. Voy ahora a mi cuestionario y voy a copiar la pregunta. Control C, Control C, Control V. ¿Listo? Tengo el enunciado. Posteriormente, entonces, yo aquí voy a seleccionar si hay una o varias preguntas. Miren que a través de la pantalla de ir agregando la pregunta, él me va indicando la configuración, ¿listo? El enunciado. Puntuación por defecto lo vamos a dejar en 1, ¿vale? Por ahora. Una o varias respuestas. Esto es de selección múltiple con única respuesta. Solo una respuesta. Enumerar las selecciones con ABCD, con AB mayúscula, con 1, como quiero, o sin numeración. Lo voy a dejar acá, esto ya son cosas de forma. Y arrancó a copiar y pegar la elección A, la elección B, la elección C, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mi documento, voy a copiar la respuesta A, control C, control B. ¿Listo? Voy a mi cuestionario, control C, control B. Voy a mi cuestionario, control C, elección 3, control B. Voy a mi cuestionario, control C. Santiago, pero como esa es la pregunta acertada, yo ahí le debo decir que es la del 100. Correcto, ya voy para allá, doctor. Bueno, me da qué pena adelantarme. Tranquilo, no, no señor, control B. No, muchas gracias, doctor. Entonces, ya tengo las selecciones de mi pregunta. ¿Cómo indico cuál es la respuesta correcta? Como decía el doctor. Entonces, es la respuesta C, que es la elección 3. A esa le voy a asignar la calificación 100. Listo. Quiere decir que cuando el estudiante seleccione aplicar esta opción, ¿sí? Empieza, pues le voy a dar el 100% del valor de la pregunta, es decir, ese punto. ¿Listo? Y allí ya le doy guardar cambios. Punto. Eso es todo. Guardar cambios. Ahí está. Me quedó en la categoría de unidad número 1. ¿Listo? Me quedó en la categoría de unidad número 1. Santi, devuélvete un momentico ahí a la categoría. ¿Perdón? Devuélvete un momentico ahí a la categoría. Entonces miren que dice unidad número 1 y entre paréntesis hay un 2. Quiere decir que en esa categoría hay 2 preguntas. Ah, correcto. Sí. Tú me creaste una, ¿cierto? Ana. Entonces Santi, esa estaba ahí. Ah, es que se duplicó. Mira, ¿Por, está 2 veces. Bueno, no por, importa, pero ¿Por qué se duplicaría? Bueno, la voy a eliminar. Ah, bueno, la voy a eliminar. Bueno, borrar. Vale. bueno, pero el caso es que miren que aquí ya indica Yo acabo de eliminar la pregunta, una de las dos preguntas que se duplicó, y aquí, entonces, me aparece que la unidad 1 tiene una pregunta, entre paréntesis, como dice Ana. Esta me quedó, ahí está. Listo. Bueno, profes, así, entonces voy a agregar, crear nueva pregunta. Voy a crear la pregunta 2. Voy a mi cuestionario. Esto en principio, profes, parece muy lento, ¿sí? Esto en principio parece que es mejor enviar a través del correo electrónico el Word y que ellos le vuelvan y uno hacer calificación manual. Parece más fácil eso. Realmente, con la práctica, como todo,
es muy mecánico ya, ¿sí? Yo tengo mi examen en Word y ya si no copiar, pegar, tirar examen, ¡pum!, sale. Es muy rápido, al principio parece lento. Ahora bien, Ana nos dejó aquí una pregunta de relacionar día sol, noche luna, barco mar, carro carretera. Entonces, esa será una pregunta de qué tipo. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento. Emparejamiento. Esta pregunta se puede utilizar para, por ejemplo, autores y definiciones, pues autores y postulados, conceptos y definiciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fechas y eventos, cualquier cosa. Esta pregunta es de la unidad 1, entonces lo voy a dejar allí en unidad número 1. Voy a poner que es la P2, la pregunta número 2, el nombre, lo voy a poner como P2, y voy a copiar el enunciado. Entonces, relacione los siguientes conceptos. Por ejemplo, ¿listo? Voy a decir un pequeño enunciado, relacione los siguientes conceptos. Todo lo voy a dejar por defecto y aquí encuentro entonces las parejas. La pregunta 1 con su respectiva con su respuesta, perdón, la pregunta 2 con su respuesta y ese va a ser el orden de las parejas. Entonces, vamos al cuestionario y voy a decir día sol, noche luna. Entonces, voy a ir acá. La pregunta 1 será día y el elemento entonces será sol. Esto va a ir relacionado. Aquí será noche y el elemento será entonces luna, ¿sí? Y el 3, vamos a hacerlo de 3, Ana, barco, mar, ¿listo? Vamos a verlo acá, barco y mar. Bueno, pero ustedes dirían, bueno, ¿y por qué 3? ¿Acaso no se puede hacer un cuadro para relacionar 5 conceptos o 6? Claro que sí, acá donde dice 3 más conjuntos de espacios en blanco, yo le voy a dar ahí clic y él me abre más opciones. Las N opciones que yo necesite, miren, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y aquí me abrió más espacio, la 4, entonces vamos a la 4. Carro, carretera. Entonces aquí tenemos carretera, carro. ¿Listo? Ahí quedó, profes. Ahí quedó. ¿Debo darle algún valor de respuesta correcta o no? No le debo dar ningún valor, ¿sí? Seleccionar cuál es la correcta porque ya aquí lo estoy indicando. Ya estoy indicando la relación correcta. Le voy a dar guardar cambios. ¿Listo? Unidad número 1, categoría, 2 preguntas. ¿Cuáles? La P1 y la P2 que acabamos de crear. Profesor, y si yo quiero visualizar, alguien que prenda el micrófono y me diga, si en este visor que tenemos acá, yo quiero ver la pregunta como está creando, ¿en qué botón le debo dar? En estos botones, ¿en cuál debo dar clic para ver la vista previa de mi pregunta? En la lupa. En la lupa, correcto. Le doy en la lupa, muchas gracias, y aquí lo tengo. Día, y me salen las opciones, noche, y allí yo puedo ver errores de ortografía, diagramación, si me falta incluir algún elemento, etcétera, etcétera. Aquí yo puedo ver cómo me va a quedar la pregunta. Y le damos cerrar vista previa. Muy bien. Otra pregunta, profe. Ya estoy agregando mis preguntas a esta cuenta de ahorros, a esta categoría número 1, unidad número 1. Si yo quiero editar la pregunta, resulta que se me olvidó poner una categoría para relacionar. ¿Dónde debo dar clic? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde debo dar clic? ¿En la ruedita? En la ruedita, correcto, en el piñón. Ahí dice editar. O sencillamente encima de la pregunta también, acá. Pero bueno, vamos a hacerlo por el botón editar. Ahí me aparece nuevamente. No, resulta que aquí tengo un error de ortografía, aquí voy a ampliar esto, ahí hago los cambios. Vuelvo a la pregunta, ¿listo? Guardar cambios. Bueno, vamos a agregar una tercera pregunta a la unidad 1. Agregar nueva pregunta. A ver si nos dejaron algo de falso y verdadero por acá, de la unidad 1. No tenemos falso y verdadero. Vamos a agregar esta pregunta. Vamos a hacer 3 preguntas. Uno de los postulados del desarrollo humano es, listo. Entonces es selección múltiple, clic y agregar. ¿Listo? Ya me quedó la categoría ahí, número 1. Pregunta, vamos a ponerle P3, el enunciado.
Voy a mi cuestionario. Control C. Control B. Puntos. Y voy entonces a las selecciones. Control C. Control B. Control C. Control B, elección 2. Y finalmente la que es correcta, la opción 3. Control C. Listo. ¿Ya? ¿Ahí quedó? ¿O qué otro paso me hace falta hacer antes de cerrar la pregunta? ¿Qué otro paso tengo que hacer antes de cerrar esta pregunta, profe? ¿La calificación? La calificación. Como la lección 3 es la correcta, le voy a dar el 100% del valor de la pregunta. Y le voy a dar guardar cambios. 3 preguntas ya hemos creado en nuestra primera categoría. ¿Listo? La P1, la P2 y la P3. Listo, profe. Ahora bien. Tenemos una pregunta con múltiple elección, con múltiple respuesta. Sí, o una, bueno, sí, o falso y verdadero. Sí, está bien. Ahora, profes, yo tengo ya mi banco de preguntas y las preguntas en esta categoría. ¿Listo? Categoría número 1. Voy a seguir ingresando. Resulta que yo soy un profe muy ordenado y ya tengo mis parciales y yo estoy creando ya las categorías. Yo ya tengo aquí lo del parcial 2, lo de la unidad 2. Mírenlo acá. Lo de la unidad 2 yo ya lo tengo acá. Entonces voy a arrancar. Crear nueva pregunta. Vamos a darle esta unidad 2, selección múltiple también. Es la primera pregunta. Agregar. Esto será entonces de la categoría 2, ¿sí? O de la categoría que denominamos unidad número 2. Entonces la voy a seleccionar. Eso no se me puede olvidar. No tiene preguntas. Como es la categoría número 2, de la unidad número 2 le voy a poner P1, la pregunta 1 de la categoría número 2. Y arranco. Voy a poner un poquito aquí de velocidad para que no se nos vaya el tiempo y pasar a la parte del cuestionario. ¿Listo? Voy a poner acá. Entonces copio el enunciado. Luego me voy a las opciones de respuesta y empiezo a copiar. Control B. Nuevamente. Control B. La lección 2. Luego la 3. Ustedes consideran útil e importante, mientras yo hago esto, crear las categorías, profe. ¿Creen que les puede servir? Bastante. Gracias, doctor. Listo, aquí tenemos. La respuesta correcta es la C, entonces vamos a darle el 100% del valor. Y voy a dar guardar cambios. Listo. Ahí quedó. Mira que ahora, como decía Ana María, ya nos aparece el número 1, una primera pregunta en esta categoría denominada unidad número 2. Listo, aquí está. Voy a crear otra pregunta. Ana nos estaba creando una de selección múltiple. ¿Dónde está? Ah, no la creaste al final, no importa. Bueno, a crear otra pregunta. Ya la voy a crear, porque o hacemos una ahí rapidita. No, está bien. Voy a crear esta otra. Entre los mecanismos de propagación de fuego indica el que no es. Listo, una pregunta entonces, otra pregunta de selección múltiple. No hay ningún problema. Agregar. Voy a hacer el ejemplo. Voy a hacer el ejemplo con esta pregunta para múltiple respuesta. Entonces, ojo, categoría número 2, ahí voy, no me puedo perder. Pregunta número 2, copio el enunciado. El profe que creó esta pregunta, entre los mecanismos de propagación del fuego indica el que no es. Profe, ¿quién es? El profe que creó esta pregunta está aquí con nosotros. No sé, creo que se fue entonces. ¿Profe? Es el profesor Diego Guerra. Sí está, sí está. ¿Alguien conoce otro medio de propagación que no sea otra negación de esto? Es que en ese caso puede ser uno que sea una negación total y otro que sea parcial, ¿cierto? Entonces uno le puede dar
al valor de una de las respuestas le puede dar uno el 70 y Sí. al valor que es el más fuerte, y al otro le puede dar uno el resto, el 30. Ya. Sí, 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 claro, pero quería dar la pregunta, ninguna de las anteriores. Otro medio de propagación, bueno, ninguna de las anteriores, bueno, podría ser. Vámonos acá. Ninguna de las anteriores. En este caso, hay dos respuestas correctas. No, ninguna de las anteriores. No me daría, no quiero, pues. Santiago, pues no sé, no sé quién sería el profe que diseñó la pregunta, pero me parece que la respuesta si no es colisión. Sí, y otra que no sea, otra opción que no sea. De propagación. De propagación. Sí. Colisión, radiación, convección. Bueno, está bien. Dejémoslo allí. Gracias, profe. La respuesta correcta entonces será colisión. Ahorita miramos la de selección de múltiple respuesta, Ana, porque colisión. Y le voy a dar guardar. Tengo mi pregunta de selección múltiple. ¿Listo? Aquí está, 2 preguntas dentro de la unidad número 2. Voy a crear una última para quedar 3 y 3. ¿Listo? 3 y 3. De la unidad número 2 voy a crear esta 3. Bueno, crear nueva pregunta, opción múltiple, agregar. Voy a poner la P3, pregunta número 3. ¿Listo? Y voy a poner el enunciado y las respuestas. Vamos acá. Elección 1, elección 2 y elección 3. Respuesta correcta, le voy a dar el 100%. Aquí está, la primera. Y guardar cambios. Listo, profes. Entonces hemos creado el banco de preguntas, ya lo hemos alimentado distinguiendo las preguntas en categorías, que en este caso ya es a mi elección. Yo digo, no, voy a hacer unidad 1 o unidad 1 o parcial 1, preguntas del parcial 1. O voy a meter en esta unidad 1 las preguntas de los dos parciales de la unidad 1, o parciales y quizzes, etcétera, etcétera. Puedo crear cuantas categorías yo quiera y me sienta cómodo organizando las preguntas. Ahora bien, la respuesta corta no la recomiendo. Sucede que hay que tener mucha precisión con las opciones que se dan en relación a la respuesta corta. Quiere decir, ejemplo, voy a poner colisión. ¿Sí? Esta pregunta yo la voy a poner no dando las opciones, sino que le digo al estudiante, escriba, indique entre los mecanismos de propagación de fuego, ¿cuál no es uno de ellos? Entonces, tendría que usted poner las opciones, las posibles opciones, y entonces allí vienen los errores de ortografía, colisión con C, o de acentuación, por ejemplo, entonces empieza a haber problemas como de calificación. ¿Es posible? Sí, siempre y cuando pues sí, es una buena pregunta también. Ya es como asumir de pronto que haya algunos de otros reclamos, pero no habría ningún problema. Podría también implementar la pregunta de respuesta corta. Tenemos esta pregunta de falso y verdadero, que la respuesta es ¿cuál? El líder de... Verdadero. Verdadero. Listo, vamos a crear una pregunta, nos lanzaron una, la vamos a poner aquí en la unidad número 2. Entonces, crear una nueva pregunta, verdadero y falso. Sí. Y le doy... Envié varias, envié como 10, Santiago, de falso y verdadero. Ahí están todas. Gracias. Aquí vamos a tomar voy a poner aquí P4. Nombre de la pregunta P4. Y esta le pregunta, el líder debe tener conocimiento del grupo y la organización. Eso es verdadero. ¿Dónde le voy a dar el valor? Entonces, acá donde dice la respuesta correcta es, lo voy a cambiar a verdadero. ¿Sí? Esta afirmación es verdadera. Yo selecciono si la afirmación
es si si la oración, perdón, es falsa o verdadera, entonces yo le voy a poner verdadero y le doy guardar cambios. Eso es todo para la creación de preguntas falso y verdadero. Y muy sencillo, muy sencillo. Ahora ya tengo 4 en la unidad. ¿Listo? Ahora ya tengo 4 en la unidad. Profes, voy a dejarlo hasta ahí. El tema de banco de preguntas, ya voy a agregar más preguntas mientras ustedes hacen el ejercicio. Entonces, por favor, en, en 5, 4 minutos van a agregar una pregunta, así sea una pregunta de simulación, si no la tienen a la mano, a la categoría que crearon. ¿Listo? Entonces van a ir al banco de preguntas, acá, en la administración le van a dar banco de preguntas, acá arriba, banco de preguntas o preguntas, como quieran, y van a empezar el proceso de agregar una pregunta, la que ustedes quieran. Si ya la tienen, agreguen. Entonces, para ver si detectan algún error, algún paso que no tienen y lo podemos solucionar. Entonces, 3 minutos para agregar una sola pregunta a una de las categorías que ya crearon. Gracias, Ana. Listo. Santi, esas serían varias respuestas. Sí, sí, pero todavía no voy a hacer la configuración. Sí, todavía no voy a hacer la configuración para mostrarle a los profes. Bueno, entonces estamos en agregar una pregunta a nuestra categoría ya creada. Pueden hacerlo pregunta de simulación si lo quieren. Pues no se tienen que ir a buscar el parcial ahora mismo, no. Pueden hacer ese ejercicio. Selección múltiple, falso verdadero. Bueno, me cuentan cuando lo estén terminando, profes, por favor. Gracias, profe María del Pilar.
Perdón, Santiago, tengo una pregunta para hacerle. Sí, claro que sí. Sí. Cuando uno aplica el cuestionario y por algún motivo hay alguna pregunta que se tiene que anular porque quedó mal formulada, bueno, por lo que haya pasado, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo se hace después de que uno ya haya aplicado ese cuestionario y ya el sistema haya calificado el cuestionario como tal? ¿Cómo se elimina esa pregunta? No sé si, no, realmente no sé si se deje. Bueno, no, sí, se puede borrar y tendría que seleccionar todas las en la calificación del examen y dar recalificar, ¿sí? Dar recalificar. Quiere decir, ahorita me voy a un ejemplo. Yo entro al cuestionario para ver las calificaciones, ya los estudiantes lo terminaron, y donde me aparece ver la posibilidad de eliminar esa pregunta o cambiar el valor y dar recalificar nuevamente. Sí, el Moodle permite eliminar intentos, por ejemplo, para que un estudiante, digamos, entró al examen y hizo 2 preguntas, se le apagó el computador, bueno, digamos que perdió el intento, yo le puedo eliminar el intento y que lo vuelva a hacer. Y puedo también recalificar según si yo hago alguna modificación. Pero tendríamos que verlo ya como a la hora de calificar el examen. Bueno, señor, muchas gracias. Vale. Si nos queda un tiempito ahorita, vamos a un ejemplo que yo pueda tener de pronto algún examen y vemos la posibilidad. Bueno. Bueno, ¿cómo van con la creación de las preguntas? ¿Listo? Profe Mónica. Sí, listo, Santi. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? Bueno, muy bien. Continúo. ¿Continúo ya todos? ¿Listo, Santiago, por aquí? Bueno, perfecto. Entonces ya crearon su pregunta. Bueno, no recibí ninguna pregunta aparte de la que me acaban de hacer. Entonces creo que la ruta de creación de la pregunta que hayan seleccionado, selección múltiple, falso verdadero, pues está medianamente entendido o bien entendido. Ahora bien, entonces yo tengo aquí el banco de preguntas. ¿Qué voy a hacer? Ya creé categorías. Ahora necesito crear entonces mi cuestionario. Entonces, para la creación del cuestionario voy a regresar al curso. Acá en la barra voy a regresar al curso. ¿Listo? Voy a seleccionar la sección donde estoy, más 5 por ejemplo, y voy a ir a añade una actividad o un recurso. ¿De acuerdo? Ya el banco de preguntas está por acá en el banner de administración. Ya quedó, ya guardé las preguntas. Ahora necesito agregar el cuestionario. Ahora vamos a hablar del cuestionario. Entonces le doy clic en añadir una actividad o recurso y entre todas estas opciones pues voy a agregar este cuestionario, el del botón rojo, que es el cuestionario tradicional. Luego hablaremos del cuestionario activo. El cuestionario activo es más interactivo, valga la redundancia, entonces por ahora vamos con el cuestionario tradicional. Le voy a dar a agregar. Lo selecciono y le doy a agregar. Ahora bien, cuando yo creo un cuestionario, que es lo que acabo de hacer, profes, hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno es la configuración del cuestionario, ¿sí? Y otro es la adición o agregar las preguntas al cuestionario. Cuando yo voy a hacer un parcial, ¿yo qué tengo que darle? ¿Qué tengo que configurar de un parcial en presencialidad, por ejemplo? Profes, ¿quién me ayuda? ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué tengo que configurarle a un parcial en presencialidad, por ejemplo? ¿Qué debo acordar yo? Debes acordar características como el día, la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización, el número de intentos. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Entonces, eso es cuando yo le doy en el clic agregar cuestionario, ya yo no me estoy encontrando con el tema de las preguntas. Estoy en lo primero que hago, como cuando lo hago en presencialidad, pues voy a darle un nombre. Es que ya va adelantado el semestre, entonces esto se llama parcial 3. No, es que este es el primer parcial. Entonces vamos a ponerle
cuestionario parcial, o como ustedes lo quieran llamar, cuestionario número 1, porque es el del número 1, y vamos a ponerle unidad número 1, del parcial 1, el cuestionario 1 de la unidad número 1. ¿Listo? Descripción. Profesor, ¿será que usted nos puede decir los temas del parcial? Claro, entonces, a continuación, una pequeña, se presentan, a continuación, desarrolle el cuestionario y tenga en cuenta que serán evaluados los temas únicamente de la unidad de estudio número 1. Ah, bueno, sí, porque ya empezamos a ver temas de la unidad número 2, pero entonces ya el profesor me dice que solamente temas de la unidad número 1. ¿Listo? Ahí va. Ahora bien, profes, empiezo entonces con lo que decía el doctor, a configurar los aspectos generales de mi cuestionario. Entonces arranco a desplegar estas pestañas. Temporalización. Este cuestionario se va a desarrollar ¿cuándo? Se va a desarrollar, voy a habilitar, y lo voy a habilitar. Abrir cuestionario ¿cuándo? No, pues si ellos entran a la plataforma, que lo puedan solucionar desde el día de mañana, 4 a las 10 de la mañana. Y la clase es de 10 a 1. Entonces lo voy a dejar, yo me voy a destinar mañana el encuentro sincrónico, voy a estar conectado. Ellos van a hacer su examen en media hora, pero yo voy a estar allí pendiente. Entonces voy a hacerlo entre 10 de la mañana y el cuestionario cerrará mañana también a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, ¿listo? Pero resulta entonces que hay 3 horas para presentar el parcial, pero son solamente 6 preguntas, ¿sí? Que por pregunta se demoren 4 minutos, 6 por 4, 24. En 30 minutos lo solucionan. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner un tiempo límite. Ese tiempo límite serán 30 minutos. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, si el estudiante ingresa a las 11:30 de la mañana, pues tendrá 30 minutos para hacer. Puede ingresar a las 11:30. No quiere decir que si ingresa después de las 10 ya no puede, ¿sí? Tiene media hora. Si ingresa a las 12:40, pues tiene 20 minutos, porque ya él se va a cerrar a la 1 y tiene 30 minutos límites. Es decir, estos 30 minutos dentro de estos 180 minutos. ¿Listo? El envío se realiza automáticamente cuando el tiempo se acabe, ¿correcto? Y la calificación. Entonces vamos con el otro ítem, ya tengo la fecha. Calificación. Le voy a poner, bueno, esta siempre queda aquí por defecto sin categorizar. Y la calificación para... Perdón, esta categoría de calificación para que retomemos lo del libro de calificaciones, sí. conectas con el libro de calificaciones. Entonces, para los que estuvieron en el taller del libro de calificaciones, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, esa categoría es la categoría creada dentro del libro de calificaciones. Perdóname, pero no se oye. Esa categoría, ¿cómo me escuchan ahí? Mejor. Esa categoría está relacionada con el libro de calificaciones, que fue el taller que hicimos ayer por la mañana, el miércoles por la mañana. Correcto, entonces allí la categoría ya sabemos que la vamos a trabajar siempre en escala de Uniquindío. Entonces cuando yo la configuro, este documento lo configuro en el libro de calificaciones, ya me va a dar la opción, ¿verdad, Ana? Y me va a quedar calificación para aprobar, le voy a dar 5, que es la escala que utilizamos, intentos permitidos. Resulta que yo les voy a hacer un cuestionario taller, ¿sí? Para que ellos retroalimenten, se acerquen a los conceptos nuevamente, después de haber hecho una lectura, haber visto una película, de haber participado en un simposio, en un foro. Entonces yo le puedo dar 2 intentos, ¿sí? Él lo hace, le va a mostrar los errores y él vuelve y lo hace y le va a puntuar o le va a dar la puntuación más alta, ¿sí? Pero resulta que es un parcial final de módulo o de unidad, entonces yo le voy a dar un intento, ¿de acuerdo? Un intento. Miren que cuando le doy un intento me desactiva el método de calificación, pero cuando le pongo varios intentos me permite configurar el método de calificación. Entonces yo ya selecciono sí el promedio de calificaciones. En el primer intento sacó de 3 y en el segundo 5. Entonces me quedaría 8, sacaría 4.
o el valor del primer intento o el último intento. ¿Sí? Entonces digo, bueno, se la va a tirar pues a ganar un poquito de ventaja con el segundo intento y falló, pues ya va a quedar con el valor del último intento. O la calificación. Santi, una pregunta. O la calificación más alta, perdón. Si en el primer intento sacó 3 y en el segundo 5, le va a tomar el 5. Si en el primero sacó 3 y en el segundo sacó 1, le va a tomar el 3. ¿Listo? Entonces yo ya aquí selecciono cuál de esos dos intentos el sistema toma la nota. Como es un examen final, en este caso voy a dejarle solo un intento, pues va a ser esa la nota. Sí, respondo pregunta. ¿Sí? En la anterior que dice calificación para probar, ¿no es necesario poner decimales, solamente el número entero? Sí, número entero, 5. Ok, gracias. Vale. Ahora bien, en esquema es la forma en la que se van a presentar, voy a darle aquí mostrar más, se van a presentar las preguntas. Yo tengo 6 preguntas en el banco, ¿verdad? Los acabamos de crear de la unidad 1. Entonces, si yo le doy cada 6 preguntas, en una sola página del navegador me van a salir las 6 preguntas. No, yo quiero que le salga pregunta y él le tiene que dar continuar, pregunta 2, la responde continuar, pregunta 3. Sí, yo lo quiero así, entonces voy a poner cada pregunta. Él le tiene que ir pasando pregunta a pregunta. Esa es, por cada página nueva, por cada pantallazo, yo selecciono el número de preguntas que quiero que salga. Aquí viene una cosa, profes. El método de navegación, si quiero que sea libre o secuencial. Libre quiere decir que si yo tengo 6 preguntas, estoy en la primera página, siguiente, segunda página, siguiente, tercera página, me llama el compañero, Santiago, usted ya respondió la pregunta de los coacervados. Sí, la respuesta, yo puse tal respuesta, no, yo ya verifiqué, seguro no, entonces me devuelvo. Eso es navegación libre, el estudiante puede ir de la pregunta 1 a la 6, siempre y cuando no le dé enviar el examen, él puede ir y venir. Cuando yo le doy navegación secuencial, él está en la 1, responde siguiente, ya no se puede volver a la 1, ¿sí? Ya es lo que él considera respuesta correcta. Entonces, si él va en la pregunta 5 y lo llaman, ¿ya respondió la pregunta? Sí, ya. Ah, le quedó mala. Malo le quedó. ¿Sí? Ya no hay posibilidad. Entonces, yo recomiendo esto para evitar el cruce de información. Sí, sabemos que si ya uno detrás del computador no sabe quién está sentado, uno confía pues en la buena fe del estudiante, pues estas son algunas como estrategias que podemos utilizar para tratar de hacer la evaluación o llevarlo pues con el objetivo que es evaluar a cada estudiante, no al compañero, ¿listo? Entonces, yo lo dejo cada pregunta y lo dejo secuencial en este caso. Bien, comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas. Sí, listo, esto lo voy a dejar siempre en sí. Quiere decir que en la respuesta que es colisión, es la correcta, a mí me sale en el ítem B, pero a Ana María le sale en el ítem D, pero a la profe Mónica le va a salir en el ítem A, ¿listo? Pero la respuesta es colisión. Así la profe Mónica le dé la A, yo le dé la C y Ana María le dé la D, el sistema persigue la respuesta colisión. ¿Listo? Comportamiento de las preguntas, perdón. Bueno, esto lo dejamos aquí por defecto, interactúen varios intentos. Bueno, lo dejamos por defecto, mostrar más. Ahí está. Entonces, siempre ordenar las respuestas al azar. Opciones de revisión. En este caso, yo lo que recomiendo, profes, es desactivar estas opciones de revisión. Quiere decir, por ahora lo voy a dejar mostrando, ¿listo? Quiere decir que inmediatamente después de cada intento al estudiante le aparece si la respuesta fue correcta o no, los puntos, la retroalimentación específica, pues si yo la pongo, respuesta correcta, ya. Resulta que yo tengo 6 preguntas, ¿sí? Yo soy el más juicioso del salón. Yo respondo las 6 preguntas y todo me sale me sale la respuesta correcta, ¿sí? Entonces yo ya verifiqué que las respuestas eran las 6 correctas. Yo puedo tomar pantallazo, digamos, o un video y cruzar información porque me dice cuál es la respuesta correcta. Yo soy el más desjuiciado del salón y respondí todas las respuestas, las puse malas, pero el sistema cuando termine, inmediatamente después del intento, me va a mostrar
me va a mostrar cuáles eran las respuestas correctas. Igualmente puedo cruzar información, ¿sí? Entonces, en este caso podemos dejar habilitado después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Entonces, inmediatamente yo puedo quitar esto, porque inmediatamente después de cada intento, entonces cada estudiante va a tener la retroalimentación y puede cruzar información. Entonces, para evitar eso, yo esto lo quito. Entonces, cuando el estudiante termina el examen, profesor, no me salió cuánto saqué ni cuál era correcta. Tranquilo, después de que se cierre el cuestionario, es decir, el 4 a la 1 de la tarde, él va a poder ver la retroalimentación. ¿Listo? Más tarde, mientras el cuestionario aún esté abierto, no, lo vamos a quitar y dejaríamos solo la retroalimentación después de que se cierre el cuestionario, para que el estudiante vean que se equivocó, etcétera, etcétera. Ahí está. Apariencia, esto es para agregar imágenes y esto, decimales de la calificación vamos a ponerle 1 y ya está. De aquí para abajo, profes, pues lo vamos a dejar así por defecto. Lo que nos interesa entonces me voy a devolver un recuento. Voy a poner el nombre del cuestionario, una breve descripción, el tiempo de apertura, el tiempo de cierre y el tiempo que tiene cada estudiante para su examen. ¿Listo? Sigo bajando, calificación y número de intentos. El esquema de preguntas, si lo quiero secuencial o libre, según la rigurosidad que le quiera dar. Continúo, preguntas al azar, esto lo dejamos por defecto, y solamente voy a dejar la retroalimentación después de cerrar el cuestionario. Listo, profes. Eso sería todo. Guardar cambios y mostrar. Entonces, como decía el doctor Juan Farid, ya hicimos lo que hacíamos en presencialidad, que es avisarle al estudiante dentro de 8 días, parcial, de tal hora a tal hora, traigan lápiz y borrador, solamente van a tener 30 minutos. Ya lo hicimos en el sistema. Ahora nos falta hacer el cuestionario. ¿Listo? Entonces aquí ya nos sale el cuestionario. Nos dice editar cuestionario. ¿Listo? Editar cuestionario o volver al curso. Le voy a dar editar cuestionario. Ahora me voy a la otra parte. En presencialidad, digamos, pues, sería, me voy a ir para la fotocopiadora, ahora sí a sacar el examen. Voy a sacar el examen, ya tengo todo cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es calificación máxima, lo selecciono, esto creo que va a responder a una de las preguntas, pongo el 5 y doy Enter. Listo, ahí ya me quedó cambiado. Listo, calificación máxima 5. O le doy, bueno, voy a cambiarlo a 6, le doy guardar. No sé si esta era la pregunta, ahí ya me queda 6. Voy a ponerlo acá, 5. Voy a dejarlo en 5, guardar. Listo. Ahí está, profes. Eso es todo. Calificación máxima 5, que fue la que ya establecí anteriormente. Ahora voy a agregar preguntas. Profes, voy a agregar preguntas. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Pues donde dice agregar. Clic en agregar. Una pregunta nueva. La voy a redactar, la voy a escribir o la voy a llamar desde el banco de preguntas. Santiago, Sí, cuéntame. bueno, Ana. ahí antes de agregar la pregunta, esta opción de seleccionar reordenar las preguntas al azar también es importante. Sí, sí. Esto, gracias Ana. Esto, bueno, lo iba a hacer ahorita después de agregar las preguntas, pero está bien. Cuando uno pone reordenar las preguntas al azar, es más o menos con lo de las respuestas al azar. Quiere decir, cuando yo abro mi cuestionario como estudiante, la pregunta 1 va a ser para Ana María la pregunta 5. ¿Sí? Para la otra profe va a ser la pregunta que para mí es la 1, para Ana María la 5, para otra profe va a ser la 3. En eso consiste reordenar las preguntas al azar. También otra forma de evitar el cruce de información. Ahora sí, agregar. Y voy a llamar desde el banco de preguntas. Clic. Añadir del banco de preguntas al final. Y aquí tengo las preguntas. Uy, ¿cómo así que es ese desorden tan horrible, profesor? ¿Cuál es cuál? Me voy a ir a seleccionar una categoría. Como estoy en la unidad 1 y es el parcial 1, aquí lo tengo. Unidad número 1, 4 preguntas. Clic. Y solamente me van a salir mis 4 preguntas. P1, P2, P3, P4. Selecciono. Añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Clic.
Listo, profesores, ahí está su parcial, su examen. Listo, ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Cree banco de preguntas, cree categorías. Hombre, mira que yo tengo ganas como de, voy a medio, como a testear a los estudiantes y les voy a tirar una preguntita en este parcial del siguiente tema de la unidad 2, y ya arrancamos tema, banco de preguntas. Me voy a la unidad 2, clic, ¿sí ven? Y les voy a agregar solamente esta, la pregunta 1 de la motivación, agregar preguntas, seleccionar cuestionario. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Una que llamé del módulo 1, de la unidad 1, y otra que llamé del módulo 2. ¿Sí ven? Lo importante es tener organizado el banco de preguntas por categorías. Listo, profes. En ese sentido, yo ya, esto tiene auto guardado, ahí ya quedó, le voy a dar aquí guardar por si alguna situación, y ya quedó. Voy a irme al tema 5. Tema 5. Y aquí tengo mi cuestionario. Debido al 4 de septiembre mañana, 1 de 3 intentos, ve, se me movió seguramente. Voy a mirar un momentico porque dice 0 de 3. Profe Santiago, ¿le puedo hacer una pregunta? No, porque son los estudiantes que están inscritos, perdón. Sí, claro, ¿quién habla? ¿Cómo no? Darío, profe Santiago. Si yo, por ejemplo, dentro del parcial les quiero poner ejercicios y quiero hacer 5 ejercicios diferentes y que les salga al azar, ¿es posible? Pues que no a todos les salga el mismo ejercicio, sino que lo arrastre como de forma aleatoria. 5 ejercicios al azar. 5 preguntas. Me explico, yo por ejemplo cargo dentro del parcial 5 ejercicios, pero el grupo es de 30, entonces no quiero que todos tengan siempre el mismo ejercicio, sino que el sistema en cada parcial se los arroje de forma aleatoria. O sea, que unos tengan el 1, otros el 2, otros el 3. ¿Eso es posible? Ah, ya, como por grupos. Es Pregunta decir, aleatoria, ¿cómo? o como una pregunta aleatoria. O sea, ¿el Moodle permite eso? Es que no entiendo. A ver, tengo 30 estudiantes, 5 ejercicios, pero quiero que 5 estudiantes tengan tengan el ejercicio 1, otros 5 tengan el ejercicio 2, otros 5 tengan el ejercicio 3, ¿sí? Me Profe, imagino que sería de cada Yo, categoría. perdón, yo entiendo, Una pregunta. yo entiendo que para eso es que el sistema pregunta si es aleatoria y si se programan al azar. Yo creo que es para eso. Ya, sí, no, lo que es aleatorio, permítanme, voy a poner aquí, pues voy a entrar al cuestionario. Cuando él dice ordenar las preguntas al azar, es el orden, ¿sí? Que la 1 para el estudiante X sea la 2, para el estudiante Y la 2 sea la 1, es decir, los mueve el orden de las preguntas, pero a los 20 estudiantes les van a salir las mismas 6 preguntas en orden diferente el orden de la pregunta y el orden diferente de la respuesta, en posición, ¿sí? El que es para uno la A, para el otro va a ser la C. Y Vuélvenos a mostrar, por favor, en donde ingresa uno las preguntas, que la opción 3 no la revisamos. Opción 3. Perdón, yo para eso, pues creo que esa es la pregunta que está haciendo. Uno hace en el banco de preguntas, por ejemplo, le pone el título código rojo. O sea, yo hice unas preguntas así. Y hice, por ejemplo, 5 preguntas o 6 preguntas de código rojo. Dentro del examen no le hago esas preguntas, les hago otras y les pongo una pregunta aleatoria. Y cuando sale una pregunta aleatoria, ahí me dicen que de dónde, o sea, de qué parte. Entonces yo le pongo de código rojo y ahí me salen. Entonces a cada estudiante le sale una diferente de esas que yo tengo ahí en código rojo. Correcto. Ya le entendí. Sí, profe, correcto, muchas gracias. Esta, vamos a ir, bueno, aquí ya se previsualiza el examen. Aquí empieza a restar el tiempo. Bueno, vamos a salir un momento de acá, vamos al cuestionario nuevamente. No, tema 5. Cuestionario. Bueno, entonces aquí hay algo importante. Si yo
quiero agregar una pregunta, esa que acaba de decir la profe, aleatoria. Entonces yo me voy al cuestionario, yo ingreso al cuestionario, un momento que esto se puso lento, ingreso al cuestionario y bajo al panel de administración y no le voy a dar editar ajustes porque esto será para cambiar la fecha o ampliar el tiempo, sino que le voy a dar editar cuestionario. ¿Listo? Ingreso al cuestionario, le voy a dar editar cuestionario. Por aquí está. Editar cuestionario. Y en este caso entonces le voy a dar agregar una pregunta aleatoria y la voy a llamar, entonces la profe dice que crea una categoría código rojo, ¿entendí? Profe, usted crea una categoría Sí, código yo rojo creé una categoría código rojo y todas esas preguntas pues las que puse ahí. y agrega 10 preguntas o 6 para que sean aleatorias en los parciales, exactamente. Entonces, vamos a llamarla del 1 ya, del 2, nuevamente, aquí está, no, agregar, aquí están las 4 preguntas, agregar una pregunta aleatoria. Aquí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la pregunta aleatoria, que vendría, sería cualquier pregunta de esa categoría código rojo que dice la profe, o en este caso yo agregué la unidad número 2. Listo. Ese, yo creo que entonces, código rojo, sí, está muy bien ese nombre, ahí quedaría. Entonces yo cuando ingreso me muestra las 4 preguntas que tengo en código rojo. En este caso pues yo las agregué directamente desde la unidad 2, pues para no crear más categorías en este momento, ¿sí? Y ahí ya me quedaría el cuestionario. Profe que preguntó sobre los 30 estudiantes los ejercicios. En ese caso entonces, como dice la profe, que usted cree una categoría que se llame, está chévere, código rojo o aleatorias, o bueno, usted le pone el nombre y mete los 5 ejercicios allí. Cuando cree el cuestionario, va a agregar una pregunta de ese cuestionario aleatorio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, la pregunta que me están haciendo es que yo estoy organizando un examen, sí, un examen final, entonces lo puse ahí para una categoría de esas del examen final. Y como son varias preguntas, a cada estudiante le sale una diferente. Entonces ahí como que los enreda uno un poquito para que para que cuando se pregunten, no se pregunten la misma. Claro, tú, por ejemplo, les haces, voy a dar un ejemplo, 5 preguntas, pero 4 las van a tener todos, pero las 5 las van a tener diferentes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, profe? Sí, así es. Exactamente. Profe, Mónica Murillo dice que cómo lo garantiza. Entonces, a ver, volvemos al cuestionario. Lo que sucede, profe, Mónica, voy a dar aquí editar cuestionario. Entonces, voy a eliminar esta pregunta aleatoria. Voy a eliminarla. Ya vieron de dónde se elimina, ¿no? Si quiero eliminar alguna acá de la X, borrar, le doy que sí. Profe Mónica, yo aquí, cuando le di a agregar las preguntas, le di agregar del banco de preguntas, las seleccioné y creé el cuestionario. ¿Listo? Esta pregunta P1, P1, P3, P4 y P2 que tengo aquí son las mismas que le van a aparecer a los 30 estudiantes. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar? El orden de las preguntas. La 1, la 5 va a ser la 3 del otro, la 3 va a ser la 4 del otro, punto. Pero van a ser las mismas. Otra cosa, el orden de la respuesta, la que para mí es la del otro va a ser la C, etcétera, etcétera. Pero van a ser las mismas respuestas. Entonces yo como estudiante no me voy a orientar por el orden de la pregunta ni por el orden de la respuesta, sino que por la pregunta misma y por la respuesta, ¿cierto? Es fácil, pueden cruzar información. Resulta que para poner un poquito más de traspiés en el cuestionario, existe la opción de pregunta aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener que ir al banco de preguntas
crear una categoría, que en este caso la profe lo llamó código rojo, o yo lo voy a poner distractoras, o lo voy a poner preguntas aleatorias, como yo quiera, de un tema, ¿sí? De un tema. Cuando yo le doy a agregar una pregunta aleatoria, voy a seleccionar la categoría, en este caso voy a agregarlo, bueno, voy a agregarlo desde esta categoría 2, ¿sí? Mira que esta categoría 2, unidad número 2, tiene 4 preguntas, son estas 4 preguntas. Quiere decir que si hay 4 estudiantes, les van a salir 5 igualiticas, pero una, la P1 a uno, la P2 a otro, la P3, ahí sí van a ser diferentes preguntas. ¿Sí me hago entender, profe Mónica? Perfecto, ya entendí. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, profe. Vamos a darle aquí a agregar pregunta aleatoria. Él en realidad agrega, es como si él agregara la categoría a esa pregunta. Él agrega, aquí no agregó la pregunta, una pregunta, sino que agrega la categoría, mira, agrega la categoría que incluye las preguntas que yo le haya incluido y las va a distribuir aleatoriamente entre los estudiantes. Entonces va a haber preguntas que un estudiante tiene que el otro no tiene. Esa es la aleatoriedad, ¿cómo no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta. Sí, Sandy, yo tengo una, aunque me devuelvo un poquito, qué pena. Cuando estabas en la configuración del cuestionario, en opciones de revisión, me quedó muy claro que debo desactivar todo antes de cuando sale el cuestionario ya para que lo respondan. Posterior a que haya pasado el tiempo para solucionarlo, debo otra vez activarlo. ¿Pero te refieres a todas las opciones que tiene esa opciones de revisión? No, ya lo puedes dejar así, ya lo puedes dejar solamente después de cerrar el cuestionario al estudiante, ¿sí? Al estudiante se le van a mostrar cuál fue correcta, los puntos, la retroalimentación específica, ¿sí? La retroalimentación específica es una configuración que se hace en cada pregunta. Por ejemplo, falso o verdadero, y la respuesta correcta es verdadero, y yo le pongo allí el por qué es verdadera. Eso lo va a dejar ver, si yo lo configuro. Si no, no, le va a salir cuál es la respuesta correcta. Todo esto, esta retroalimentación le sale al estudiante, pero después de que se cierre el cuestionario. Entonces, es normal que ellos le den enviar al cuestionario y quieren tener ya la retroalimentación, cuál era buena, cuál era mala, pero resulta que puede haber cruce de información. Entonces uno le dice, no, después de la 1 de la tarde, que el cuestionario cierra para todo el mundo, ustedes vuelven a ingresar a su cuestionario y van a tener la retroalimentación. Entonces aquí, en opciones de revisión, profe, desactivas todo excepto la última fila, que dice, después de cerrar el cuestionario, se muestre la revisión. ¿Sí soy claro, profe? Listo. Sí, es que no te había escuchado ahora antes en la explicación que la última columna sí se dejaba activada porque tenía ese nombre. Muchas gracias, Santi. Bueno, con gusto, profe Mónica. Lo que dice Ana María es correcto. Esa configuración de retroalimentación, de dejarlo ver después de cerrar el cuestionario o después de cada intento, pues depende de la finalidad también del cuestionario. Si yo es un cuestionario para control de lectura, ¿sí? Cuestionario, pues yo puedo permitir que ellos vean inmediatamente la retroalimentación después de terminar su intento. No importa, es lo que necesito, que ellos vean en qué se equivocaron, o si ese cuestionario es punto de partida de mi clase, ¿sí? Si lo voy a aplicar como un quiz antes de empezar el encuentro sincrónico y discutir esa retroalimentación, lo puedo dejar así, no ser pues como tan estricto con que sea después de acabar el cuestionario. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta de pronto tienen, profes? Yo creo que sería importante, el encuentro va hasta las 8, que ustedes agreguen. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo confirmamos que el cuestionario efectivamente quedó guardado? Muy buena pregunta, profe Marcos, claro que sí. Entonces, yo me voy a volver a mi sección, aquí donde estoy en tema 5, me devuelvo, clic, sección, y aquí tengo el cuestionario. ¿Listo? Voy a ver qué. Aquí me dice el número de intentos del número de estudiantes inscritos. El curso tiene 3, bueno. Y voy a ingresar al cuestionario. Le voy a dar clic aquí, clic.
Y le voy a dar previsualizar el cuestionario ahora. Aquí puedo también verificar las fechas, ¿sí? Que de pronto no se me haya ido el mouse y en vez de 4 de septiembre le haya puesto 4 de octubre. Como eso, las configuraciones son las cajas tan pequeñas, de pronto entonces yo vuelvo y releo. ¿Cuánto tiempo dejé? No, le voy a subir tiempo. Bueno, le doy previsualizar el cuestionario, comenzar intento. Esto lo estoy haciendo yo desde el rol de profesor. Entonces mire que acá tengo las 7 preguntas, tengo el tiempo, y aquí yo ya arranco. Le voy a dar siguiente página, si quiero lo respondo. Le voy a dar siguiente página. Simplemente estoy previsualizando que me haya quedado bien, ortografía, opciones, siguiente página. ¿Sí? Que estos botones estén funcionando, que haya agregado las opciones correctas. Y así sucesivamente, profe, así usted lo puede verificar. ¿Sí? Ingresa usted como profesor, puede ingresar, no hay ningún problema, y revisar su... Listo, muchas gracias. Santiago, una pregunta. Un gusto, cuénteme, profe. De todas maneras, para hacer el cuestionario toca crear el banco de preguntas. No se puede hacer el cuestionario subiéndolo desde Word, por ejemplo. No, las preguntas no es posible hacer una importación desde Word, no lo conozco, o sea, que haga todo ese cambio, no, porque digamos que la configuración del Moodle es muy específica, los valores, ¿sí? Entonces, pero parece tedioso, realmente parece muy largo, y uno diría, no, mire, si el profesor se demoró hora y 35 minutos haciéndolo, pero estos cuestionarios con la práctica ahorran mucho más tiempo del que uno cree, y es muy, ya uno le coge el tiro. ¿Sí? Uno le coge Una pregunta. Gracias. Sí. Una pregunta. Sí, señor. Antes de saber categorizar, yo tengo muchas preguntas en la categoría que viene por defecto. Quiero trasladar esas preguntas a las categorías que acabo de hacer. Excelente pregunta, profesor. Entonces, ojo con esto, yo ya tengo un banco de preguntas porque yo no sabía lo de las categorías. Me voy al banco de preguntas, ¿cierto? Y entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la categoría esta número 1, ¿cierto? Número 1, que fue la que creamos. Voy a seleccionar las preguntas, la P1, la P2, la P1 y la P2, me las voy a llevar a otra categoría. Le voy a dar mover a. Voy a seleccionar unidad número 2 y le voy a dar mover a. Listo. La categoría número 2 me quedó con 6 preguntas y la 1 me quedó con 2 porque le saqué 2. ¿Lo vieron? Ahora me quedo aquí. Miren que estoy parado en la unidad número 2. Ya me quedaron 6 preguntas porque las migré. ¿Cómo sí lo vio, profe Juan París? Doctor. Muy rápido. Espectacular, sí, muy claro, muy bien, ¿Sí? gracias. Bueno, señor, no, usted por la pregunta, muchas gracias. Vamos a devolver las preguntas. Yo ya, lo que decía el doctor Juan París, entonces, en la categoría por defecto, yo ya tenía estas 2 preguntas creadas, ¿cierto? Me las voy a llevar a la categoría que ya creé. Las voy a seleccionar. Antes de dar mover a, selecciono la categoría. Voy a decir que las voy a poner en esta categoría que tengo aquí que se llama tema 2. Miren que el tema 2 tiene una pregunta. Le voy a dar mover a. Y listo. Tema 2 me quedó, tenía una, quedó con 3. Y la categoría por defecto quedó en 0. 0 preguntas. Miren, acá no hay preguntas de la categoría por defecto. Listo. Fácil. ¿Cómo mover preguntas entre categorías? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Fácil, difícil. ¿Cómo lo ven, profes? Profe, una pregunta, ¿cómo está? Bien, gracias. El profe Jaime Fierro ya habló. Qué pena, yo no vi el mensaje, pido la palabra. Cuénteme, profe, cuénteme. Pues... Con Mauricio. ¿Mauricio va a hablar o...? Bueno, no, Jaime, hágale, bien pueda. Listo. La pregunta mía, pues no es del proceso de, digamos, de monte de las preguntas, sino del contenido. Y yo tengo entendido que el ministerio, después
que cambió el proceso de preguntas. Eso ocurrió por acá como en los años 2001, 2003 para acá, y vino haciendo unas modificaciones que en las pruebas ECAES, que llamó ECAES 2007, 2008, 2009, hasta el 2012, que ya la llamó Saber pruebas Pro. Saber Pro. De ahí para acá, el ministerio solicitó a todo el sistema educativo, desde bachillerato hasta universitario, que no se hicieran preguntas, que mejor dicho, que lo novedoso del sistema de pruebas Saber y todo las pruebas ICFES era que era por competencias. Por lo tanto, no eran preguntas de memoria, que no se debían incluir preguntas. Por lo tanto, inclusive hubo un tiempo, yo no sé qué va eso, porque hace tiempo no leo literatura de esa, y ahí en la universidad nos estuvimos reuniendo hace como unos 8 años para mirar cómo se creaban los cuestionarios, los contenidos, porque debían involucrar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, más que de memoria. Por lo menos preguntar hacer una pregunta en un cuestionario, preguntas sobre datos, sobre años, sobre nombre de personas, no, sino que había que elaborar el texto e invitar al estudiante ahí. Y por lo tanto, inclusive dijeron que en lo posible no elaborar preguntas, inclusive de otra forma, de selección múltiple, con única respuesta, tipo 4, o las otras de selección múltiple con múltiple respuesta. No sé ese aspecto cómo irá, porque la verdad es que elaborar preguntas tipo ICFES para desarrollar competencias es bastante complejo. Ya, bueno, el ejercicio que hemos hecho hoy, pues claro, es muy, muy memorístico, muy, muy puntual. De pronto eso sí, ya en la libre cátedra de cada uno de los profes, pero es muy importante la reflexión que nos hace, ¿sí? No caer en ese proceso memorístico o en esa, sí, pues lo que hemos venido haciendo tantos años. Pues la ventaja es que el sistema pues permite poner un enunciado grande, ¿sí? En el que el estudiante tenga que leer, deducir una idea y luego corroborarla con una afirmación que uno le puede dejar en las 4 o 5 opciones, ¿sí? De manera que podríamos como jugar con eso. La actualización respecto al tipo de preguntas que se deben implementar en el sistema educativo ahora mismo es un muy buen tema que deberíamos llamar con urgencia precisamente a este laboratorio EduLab. Sin duda alguna, yo creo que Diana María, no sé si me está escuchando, digamos, ese tema a discusión, ¿sí? ¿Cómo estoy evaluando yo otra vez? ¿Cómo es mi evaluación? Claro, ¿cómo formulo? ¿Cómo pregunto? Exactamente, Son las ¿cómo cosas que formulo? ¿Qué tenemos que relación abordar. tiene? Sí, la pregunta no es por la pregunta, eso sí está muy claro, el profe Jaime, y preguntar un nombre pues no nos lleva a la metacognición realmente, ¿sí? El proceso de metacognición tiene que estar... Entonces, profe, no, muchas gracias. Nos acaba de hacer una reflexión importante y bien, entonces, no sé si alguien tiene algo por decir, algo más. Iba a hablar el profe, el usuario, qué pena, Alejo Cae, no sé, profe, ¿quién es? Sí, Santi, mi nombre es Mauricio Mora, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, profe, excelente, gracias. La pregunta es referente cuando yo dicto y configuro el banco de preguntas, ¿este me sirve hacia el futuro? O sea, o cada semestre o cada vez que vaya a estar en una asignatura tengo que volver a hacer el banco de preguntas, o este me sirve hacia el futuro. No, se puede hacer hacia el futuro. De hecho, hay que explorar aquí el tema de importar. Cuando yo, bueno, debería ser la copia, Ana, ¿cómo se llama este? La copia del curso, ¿no? Yo puedo bajar el curso, se me va la palabra ahorita mismo. Copia. De seguridad. Sí, seguridad. Eso. Yo puedo pedir o sacar una copia de seguridad.
Recuerden que la unidad de virtualización y esta plataforma no borra nada de lo que nosotros hagamos. La trazabilidad es completa. Lo que hace el sistema es ocultarlo. Voy a mostrarles. En este momento yo tengo aquí estos cursos, ¿de acuerdo? Pero si yo entro a este curso, en el que estaba, por ejemplo, y le doy en la opción importar, no estoy hablando de banco de preguntas, le doy importar, él me va a mostrar los cursos que de hecho están con otro año, miren, este 2021, 2021, los de 2019, ¿sí? Si yo filtro 2019, y me permite entonces importar a este curso el banco, veamos entonces semillero fase 1, vamos a ver este, continuar, sería hacer la importación del banco, y aquí incluye entonces actividades y recursos, incluir bloques, filtros. Vamos a irnos aquí con siguiente. ¿Verdad? Es algo, bueno, aquí. Mira que ahí específicamente dice incluir banco de preguntas. En el anterior. Sí. Configuración inicial, así. Incluir banco de preguntas. Ojo, estoy incluyendo el banco de preguntas de un curso de 2019, ¿no? Entonces yo solamente me voy a traer el banco de preguntas. Entonces, quito esto y voy a traer el banco de preguntas. Le digo siguiente. Listo. Aquí me da una confirmación. Este es el proceso de importación que debimos haber hecho todos con nuestros cursos. Ya lo tenemos. Entonces voy a seleccionar esto. ¿Dónde está mi banco de preguntas? Bueno, ya quité las unidades. Voy a dar siguiente. Vamos a ver si me lo reconfirma acá. Aquí está. Incluir banco de preguntas será lo único que me importe. ¿Sí, profe? Entonces, importar el banco de preguntas. Nada de esto me lo va a traer, nada de esto. Le voy a realizar importación. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle continuar. Y me voy a ir al banco de preguntas. Y vamos a ver qué nos trajo. Aquí está. Por defecto, semillero. Aquí me quedó semillero investigación fase 1. Mira que es un banco de preguntas que yo creé en 2019-1. ¿Listo? Entonces, así yo lo puedo traer. No sé si fue muy rápido, lo puedo volver a repetir. ¿Sí? El profe pregunta, si yo en un curso que hice en 2021, vamos a dejar todo lo 2021, hice un banco de preguntas y necesito implementarlo acá, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces, puedo traer la importación. Si yo importo el curso completo, pues él va a traer todo, banners, imágenes, actividades y banco de preguntas. Si quiero importar solo el banco de preguntas, entonces yo voy a estar parado aquí en mi curso común y corriente y me vengo aquí a la opción importar. ¿Importar qué? Lo que yo quiera. ¿De qué fecha? De todos los cursos que me han matriculado en mis aulas virtuales. Así sea un curso que di en 2018. Sí, pero es que yo ya no lo logro ver. Correcto. La unidad de virtualización lo que hace es ocultar los cursos para no volvernos locos. Porque imagínense yo viendo cada curso en que me inscriben y yo llevo 5 años o 6 de profesor o 10 de profesor, entonces voy a tener pues N cursos y no voy a saber. Entonces lo que hace la unidad es ocultarlos. Estos que aparecen así opacos están ocultos, no están eliminados, están ocultos. Veamos, por ejemplo, entonces, de Biología del Envejecimiento 2021, semestre pasado. Yo lo voy a seleccionar y le voy a dar continuar. ¿Listo? Quiero incluir las actividades, recursos, bloques, filtros. No, yo necesito el banco de preguntas, traerme las preguntas, incluir banco de preguntas. Quito selección y le doy siguiente. Que me traiga las etiquetas, la que se llama ambientación, la que se llama, no quiero etiquetas, no quiero nada, ni secciones. Quiero el banco de preguntas que ya lo seleccioné en la parte al principio. Listo, siguiente. Aquí me confirma qué es lo que se me va a importar, chulo, para incluir banco de preguntas. Verifico que no se me vaya a traer nada más para que no me vaya a desorganizar el curso que tengo, porque donde me traiga, por ejemplo, una sección, pues la va a incluir, me va a cambiar el color de las etiquetas, de las secciones. Pues no, prefiero solamente el banco. Realizar importación. ¿De qué? Del banco de preguntas de un curso 2021. Estamos en trabajo de grado 2022.
continuar. Me voy al banco de preguntas, ¿sí? Aquí ya vuelve y me saca mi curso común y corriente. Me voy al banco de preguntas, clic. Voy a mirar las categorías y ahora tengo entonces, mira, tengo semillero de investigación y tengo este RA, que este es el 2021, no me muestra el nombre, un código, este es el de biología del envejecimiento que traje ahorita. 49 preguntas tiene este banco, míralo acá, 49. El de fase 1 tiene 11. Esto me muestra el número de preguntas. Profesor, ¿he respondido a su pregunta? Gracias, quedó muy claro. Muchas gracias. Vale, con gusto, profe. Bueno, si hay alguna otra recomendación que los profes en su quehacer hayan hecho, algún tip como el de código rojo que está buenísimo. Profes, bueno, entonces por ahora voy a parar la grabación. Muchas gracias a ustedes pues por la asistencia. Dame un segundito. Bueno, voy a detener la grabación. Ah, no, antes, discúlpenme un momento, por favor no se me vayan. Voy a dejar de compartir pantalla. Profes, pues ustedes entienden y saben que esto es un trabajo colaborativo, ¿sí? En el que el EDULAB pues se ha comprometido a estar apoyándolos y acompañándolos. Voy a lanzar un sondeo rápidamente para que ustedes me colaboren con un sondeo que voy a hacer. Sí, está bien. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces voy a abrir en este momento sondeo. La pregunta es muy puntual, dice califique de 1 a 5. ¿Dónde está que no se ve? Ya lo voy a abrir, doctor. Califique de 1 a 5 la sesión de hoy. Y otra pregunta. Que es una pregunta de tipo abierta, de respuesta corta. Ahí está. Para que si hay alguna recomendación respecto a la sesión, a los temas, etcétera, lo puedan hacer. Entonces, profe, agradecemos. Donde 1 es mala calificación y 5 es excelente. ¿Cómo no? Sí, señor. No puedo digitar en recomendaciones, Santiago. ¿No puedes digitar? No, no se deja digitar recomendaciones. No se deja, sí, no permite. Gracias, Santiago. Ya, permítame un segundo. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No hay espacio? Listo. Esto ya quedó, 11, 18. ¿No? Ya se envió. ¿Será por el tiempo de configuración de la primera pregunta? No, no quiero saber qué fue lo que sucedió. Cometí un error allí. Redacté la pregunta y luego le di el tipo. Entonces me la tomó como pregunta de selección múltiple. Debo darle el tipo y luego agregar pregunta para el sondeo. Bueno, tres personas no iniciaron, no pudieron iniciar el cuestionario. Una no ha podido, una persona, algún inconveniente. Te hago una pregunta para cambiar el temporizador de las preguntas, ¿cómo se hace? Es decir, esta pregunta, yo quiero que para esta pregunta se tarde solamente 30 segundos por decir algo, para Sí. contestarla. ¿Cómo hago? Vale, antes de abrirlo, nos da la opción de tiempo. Déjame ya ¿Me revisamos. puedo compartir, por favor? Sí, me gustó. 1,
unas 3 personas están en curso. Bueno, vamos a ver ahí 2 minutos. Bueno, voy a cerrar el sondeo ya. Yo no he podido ingresar al sondeo, solo pude hacer la primera. Sí, no, solo la parte 1. Sí, los que ya la parte 1 y le pueden dar enviar inmediatamente, porque no hubo un error allí que cometí. La pregunta 2. Entonces, sí, si ya respondieron la pregunta 1, pueden darle enviar. Ya no hay ningún problema allí. Eso, enviar. Listo, profe. Bueno, voy a cerrar este sondeo. Ahí quedó. Bueno. Listo, muchas gracias por compartir su apreciación frente a la sesión del día de hoy. Bueno, ahí está. Creo que, bueno, no voy a lanzar nuevamente la pregunta de recomendaciones. Si alguien en este momento lo quiere hacer a través del chat, igual queda como registro, le agradezco. Si alguien tiene alguna recomendación a través del chat, estaría muy bien, para no demorarlos más. Entonces, profe, no, es con mucho gusto. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, por las preguntas. Santi, la respuesta de la profe que aquí hizo ahorita acerca de la temporada, del tiempo. Ah, lo siento, sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, ya me quedo con la profe, los que ya quieran ir a descansar, entonces muchas gracias. Santiago, muchas gracias, una capacitación estupenda. Que tenga buena noche. Profesor, a usted, doctor Juan Farid, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi ventana de reunión. Y vamos a mostrar entonces en opciones, profe, muy sencillo. Tú tienes acá, ¿cierto? Le vas a, con mucho gusto, profe, con mucho gusto, muchas gracias. Y acá en los 3 puntos donde dice más información, le vas a dar sondeo, ¿verdad? Clic, abres el sondeo. Entonces vamos a poner aquí en opciones el tiempo, ¿listo? Alarma de tiempo, vamos a poner 1 minuto. Ahí ya está. O le vamos a poner 0.5 minutos. Vamos a ver si así no lo lee. 0.5, aceptar. Quedarían 50, sí, punto 50 minutos sería medio minuto, 30 segundos. Ahí está. Listo, profe, eso sería. Entonces, abre sondeo y aquí en opciones, clic, cambias el tiempo. 2 minutos, aceptar. Verificas, vuelves y entras a opciones para verificar que haya quedado y ya le das cerrar. Quedas el sondeo y lo lanzas. Ok. Bueno, señor. Bueno. Santi, chao, gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profes. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Muy atento.